Vamos a dar inicio a este segundo ciclo año 2025 del Seminario Internacional que tiene como título Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Es la sesión virtual número 1. El título de la ponencia, Técnicas de perfilación y la inteligencia artificial. La misma que está a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Ella es doctorando en ciencias forenses del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ella es parte del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Venimos trabajando ya en este segundo año consecutivo por ese trabajo maravilloso que viene haciendo la doctora para poner un granito de arena en esta parte del mundo a un campo que ella domina con conocimiento, con experiencia y con el mismo ejercicio profesional que día a día ella viene realizando. Es, al directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, es un altísimo honor contar con su participación, doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo. Puede dar inicio a su presentación. Tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctor, por recibirme, por estar siempre a la vanguardia y pues hoy nos tocó dar el tema perfil criminológico y la inteligencia artificial. Pero vamos a ver, ¿qué es un perfil criminológico? Bueno, pues un perfil criminológico es una descripción detallada del posible perpetrador de un crimen basada en el análisis de patrones de comportamiento, características psicológicas y evidencia física relacionada con el delito. El objetivo de esta técnica es que el autor que no ha podido ser identificado eh, sea buscado y se vayan reduciendo el número de sospechosos cuando se ha cometido un delito. Un perfil criminológico debe elaborarse empleando el método científico, donde se implica la observación del hecho, el planteamiento de una hipótesis y la experimentación para comprobar si es válida. La importancia del perfil criminológico en la criminología radica en su capacidad para, uno, reducir el número de sospechosos, al proporcionar características específicas del perpetrador, se puede enfocar en la investigación en un grupo más pequeño de individuos. También nos da la guía de la investigación. Ofrece una dirección más completa para los investigadores, facilitando la identificación de patrones y comportamientos del criminal. También nos ayuda en la prevención de futuros crímenes. Ayuda a predecir y prevenir posibles acciones criminales al entender mejor las motivaciones y modus operandi del perpetrador. Bueno, el origen del perfil criminológico empieza a mediados del siglo XX. Aunque sus raíces pueden, perdón, aunque sus raíces pueden rastrearse más atrás, aquí hay unos hitos importantes. Por ejemplo, tenemos al doctor Thomas Bond. Él fue un cirujano, era un cirujano médico en donde él realiza los primeros casos documentados de perfilación criminológica y fue realizada por el doctor Thomas Bond, como les acabo de comentar, en el caso de Jack el Destripador en Londres. O sea, es un caso muy sonado y muy emblemático en donde Bond analizó las heridas de la víctima para inferir detalles sobre la personalidad y habilidades del asesino. Por lo general, siempre en la escena del crimen es como observar la firma de aquellas personas que están cometiendo ese delito. Es observar qué es lo que a ellos les llama la atención, lo que les gusta, y conforme va pasando el tiempo, ellos van perfeccionando sus técnicas. Bueno, pues así el origen del perfil criminológico.
Em, Vamos a ver la breve historia de los inicios mencionados. Los primeros casos documentados, ya les comenté, como Jack el Destripador, es el nombre dado a un asesino en serie. Este asesino en serie eh, no identificado aterrorizó el barrio de Londres en 1888. Se le atribuyen al menos 5 homicidios brutales de mujeres, principalmente prostitutas, que fueron asesinadas con, por ejemplo, les cortaba la garganta y realizaba mutilaciones externas. Le decían Jack el Destripador porque también les abría el vientre, y a pesar de numerosas investigaciones y había varios sospechosos, la identidad de Jack el Destripador nunca fue confirmada y sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver. El caso de Jack el Destripador es significativo para el perfil criminológico por la siguiente razón. Es el primer caso documentado. Fue uno de los primeros casos en los que se intentó utilizar técnicas de perfilación para identificar al asesino, desarrollando técnicas en donde realizaron esfuerzos para resolver el caso, ayudaron a desarrollar y a perfeccionar métodos del crimen y la creación de perfiles conductuales, perdón. Y también, de hecho, es cuando se empieza a realizar como una policía científica, una policía que también empieza a tomar medidas de observación, de estar utilizando técnicas de persecución, y es cuando empieza también a utilizarse la policía investigadora. Bueno, también se empezó a realizar el estudio psicopatológico. El caso ha sido objeto de numerosos estudios sobre la psicopatología del asesino y ha influido en la comprensión de los comportamientos criminales. El misterio y la brutalidad de estos crímenes de Jack han dejado una huella duradera en la criminología y continúan siendo el tema de fascinación tanto para el público como los expertos en el campo. Bueno, pues así también como empezó a documentarse ese hecho, también hubo otro caso en esta transición, el caso del asesino del Zodíaco. Eh, a lo largo de la historia, la perfilación criminológica ha evolucionado significativamente. Un caso que ejemplifica esta evolución y el impacto de los perfiles criminológicos es el asesino del Zodíaco. Howard Titten Patrick Mullally, en 1970, en esta década, estos agentes del FBI empezaron a utilizar técnicas de perfilación para resolver crímenes, sentando las bases del moderno perfil criminológico. Recordemos que se realizó una fundación de la Unidad de las Ciencias del Comportamiento en 1972, en donde el FBI creó esta unidad para estudiar el comportamiento criminal y desarrollar perfiles de criminales, haciendo uso de técnicas psicológicas y análisis de patrones de conducta. Bueno, pues, ¿cómo fue la evolución? ¿Cómo ha cambiado y mejorado con el tiempo? El perfil criminológico ha cambiado de manera significativa desde sus inicios gracias a los avances en la psicología, en la criminología y la tecnología. Por ejemplo, en la década de 1980, el uso de la psicología criminal y el análisis del comportamiento se popularizó y el FBI comenzó a realizar perfiles más sistemáticos y científicos. John Douglas y Robert Dressel fueron pioneros en esta área, entrevistando asesinos en serie para entender sus motivaciones y comportamientos. En las décadas de 1990 y en el 2000, con los avances de la tecnología, las bases de datos y los sistemas de información se integraron en la perfilación, y esto permitió una comparación más rápida y eficiente de datos, mejorando la precisión de los perfiles. Hoy en día el perfil criminológico incorpora análisis de datos avanzados con inteligencia artificial y técnicas de geolocalización. La colaboración internacional y el intercambio de información entre las agencias también ha mejorado estas técnicas de efectividad en los perfiles criminológicos. Por ejemplo, uno de los primeros casos documentados de la perfilación criminológica, como ya les comenté, fue Jack el Destripador.
En la década de 1970, el FBI, con Howard Titten y Patrick Moonlight, empezaron a utilizar estas técnicas para resolver crímenes sentando las bases. Y con este avance de la tecnología, las bases de datos y los sistemas de información se integraron a la perfilación, permitiendo una comparación más rápida y eficiente de datos. Y esto nos va ayudando a que ya no pase como el caso de Jack el Destripador, ¿no? Que se quedan como inconclusos. Ahora también la inteligencia artificial y los métodos y las técnicas van ayudando a descubrir eh, con mayor rapidez y con una mayor eficacia. ¿Por qué? Porque inteligencia artificial nos ayuda, por ejemplo, en los casos de las cámaras, por ejemplo, que se encuentran en el caso de México, nos ayudan para que las cámaras que están en C2 o en C1 y son monitoreados por policías constantemente, cuando se ve un caso o están en persecución de alguien, se va haciendo esta observación y debido a los rasgos y con los software, pues nos va dando como un señalamiento eh, más cercano, ¿no? A la persona que comete estos hechos. Ahora que hemos explorado esta historia del perfil criminológico y cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo, pues vamos a analizar un caso real. Y esto lo hago para que vayan entendiendo en sí cómo es el perfil criminológico. Por ejemplo, vamos a ver el caso del Zodiaco, que es un caso muy relevante. Este, este caso no solo capturó la atención del público, sino que también desafió y avanzó las técnicas de perfilación utilizada por las autoridades. Y ahorita les voy a comentar por qué. ¿Qué es lo que compone un perfil criminológico? Bueno, para empezar, lo primero que se tiene que ver son las características demográficas. ¿Qué es esto? Pues la edad del perpetrador puede influir en su comportamiento y en su modus operandi. El género. La mayoría de los crímenes violentos son cometidos por hombres, aunque ya hay casos en donde hay mujeres que también ya son perpetradoras. El origen étnico. Esta información puede ser útil para entender el contexto cultural y social del criminal, aunque siempre se deben de manejar con cuidado para evitar prejuicios. Características psicológicas. La personalidad. Se observa los rasgos como la impulsividad, la falta de empatía o la necesidad del poder pueden ser indicativos de comportamiento criminales. Los trastornos mentales. Los trastornos como la esquizofrenia, el trastorno de personalidad antisocial o el narcisismo pueden influir en esta conducta delictiva. El modus operandi. Bueno, pues se refiere a la manera específica en que el criminal comete sus delitos, así como cada ser es único e individual, así también los crímenes se van creando de manera individual, va siendo como un fenómeno único que no es repetible. Se pueden parecer, este, pero ningún delito es exactamente igual. Simplemente van utilizando los mismos patrones, pero también cada vez van perfeccionando. Sin embargo, este método se puede incluir las herramientas utilizadas hoy en día en que se comete el crimen, pues nos ayuda a ver qué es lo que realmente, cómo realmente se maneja este perpetrador, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Pues conocer el móvil que permite a los investigadores identificar patrones y relacionar crímenes que podrían haber sido cometidos por la misma persona. Y la firma. Nosotros decimos que la escena del crimen es la firma del criminal. Es un conjunto de comportamientos únicos y personales que el criminal lleva a cabo durante el crimen, que no son necesarios para la ejecución del delito, pero que satisfacen alguna necesidad psicológica. La firma de un criminal es un conjunto de comportamientos o características que el delincuente repite cada vez en cada uno de sus crímenes y que son únicos para él. A diferencia del modus operandi, que es la forma en que el crimen se lleva a cabo, los métodos y procedimientos usados para cometer el delito y evitar a ser capturado. La firma no es necesaria para la ejecución del crimen, pero satisface alguna necesidad psicológica del criminal. Ejemplos específicos de firmas en crímenes, por ejemplo, pueden ser más marcas específicas en la víctima, como por ejemplo, podría cortar, mutilar a las víctimas de una manera en particular.
Podría dejar símbolos o signos específicos en el cuerpo de la víctima. También podría realizar rituales en donde podría realizar ciertos actos antes o durante o después del asesinato, como rezar o realizar una ceremonia, como poner velas, la colocación del cuerpo en una posición específica o en un lugar simbólico. También lo pueden utilizar como trofeo, llevarse objetos personales de la víctima como joyas, ropa, incluso partes del cuerpo. También esto podría ser una característica. Fotografiar a la víctima en ciertas poses y conservar estas fotos como recuerdo también lo utilizan como el trofeo. Mensajes o comunicación. Puede enviar cartas a la policía o a los medios de comunicación detallando los crímenes o burlándose de los intentos de captura. Dejar mensajes escritos en la escena del crimen también podría ser. Uno de los asesinos en serie más infames fue Ted Bundy. No sé si lo recuerden. Tenía una firma que incluía la manipulación de las víctimas para ganarse su confianza, lo que permitía atacarlas. También tenía una predilección por víctimas jóvenes y de cabello largo, con raya en medio, y muchas veces regresaba a la escena del crimen para revivir su experiencia, una clara manifestación de su firma psicológica. El análisis de la firma ayuda a los investigadores a conectar casos, comprender las motivaciones y necesidades psicológicas del delincuente y en una última instancia, capturarlo. ¿Por qué Ted Bundy eh, prefería este tipo de mujeres? Bueno, porque él tuvo como un daño psicológico en el cual fue rechazado por una mujer con este tipo de características y entonces al realizar este tipo de acciones, él sentía un placer, poderse como desquitar de aquella situación en que él se sintió como ofendido. Mm, bueno, pues también vamos a ver, ya creo me pasé. Bueno, hablamos del modus operandi. Vamos a ver las fuentes de información. ¿Cómo se pueden sacar estas fuentes de información? Pues se sacan de la escena del crimen cuando se recolecta la evidencia física, fotografías y diagramas de la escena del crimen. También por medio de entrevistas a testigos y víctimas, se obtienen declaraciones que pueden proporcionar detalles sobre el comportamiento y la apariencia del perpetrador. También historias clínicas y registros psicológicos, en donde se realiza un análisis de antecedentes médicos, psicológicos del sospechoso, si están disponibles. También tenemos registro de actividad criminal pasada. Por ejemplo, tenemos información sobre crímenes que hayan cometido anteriormente. Al momento de que ya empiezan los investigadores a observar que son los mismos patrones y ya tienen como las características y más o menos tienen como, eh, como identificado a este victimario, pues se buscan también este tipo de análisis o este tipo de evidencia si él ya ha tenido antecedentes penales, este, o si ha estado con anterioridad en otras carpetas de investigación, aunque no haya sido sentenciado. Bueno, pues el análisis de evidencia, ¿cómo se procesa? A ver, una vez recolectados los datos, es crucial procesar la evidencia de manera sistemática y científica. Este paso implica un análisis detallado de toda la información disponible para identificar patrones y comportamientos delictivos. También se hace un análisis forenses, por ejemplo, se hacen pruebas físicas como huellas dactilares, pruebas de ADN, restos de cabellos o fibras y otras evidencias forenses. Por ejemplo, ya saben que en los protocolos de feminicidio eh, siempre se va a buscar con hisopos, se buscan rastros de ADN, de semen, de saliva, o también se realiza la raspadura de las uñas para observar eh, quién fue la última persona que tuvo contacto con la víctima. Bueno, pues esta recopilación de datos es crucial para poder llegar a los victimarios, ¿no? También se crea un análisis de comportamiento en donde se evalúa la conducta del perpetrador en escena del crimen
incluyendo el modus operandi y posibles motivaciones. Incluso ya existen software para esto. La recopilación de datos. Bueno, pues ya como les dije, en la escena del crimen también se examinan todos los detalles de la escena del crimen, incluyendo la ubicación, la disposición de objetos y cualquier evidencia física que se pudiera encontrar, ya sea cabellos, fibras de ropa, pruebas de sangre. En la víctima se estudian las características de la víctima como su edad, género, ocupación y estilo de vida, ya que como les comentaba, cuando hay un asesino serial, casi por lo general siempre va a estar buscando las mismas características de la víctima. Y es así como podemos darnos cuenta que son asesinos seriales. Bueno, pues también vamos a observar el modus operandi. Son métodos y técnicas en donde se analizan eh, son analizadas por el delincuente para cometer el crimen, como la forma en que accedió al lugar, la forma y las herramientas que utilizó y cómo interactuó con las víctimas. Bueno, pues también se buscan los patrones en los crímenes cometidos por el mismo delincuente para identificar su modus operandi. La firma del delincuente. Bueno, la firma del delincuente son comportamientos únicos donde se identifican que son repetitivos y únicos y que el delincuente deja en la escena del crimen y que pueden ser distintivos de su personalidad. No sé si recuerden como hace un momento que decíamos que por ejemplo, se puede llevar un miembro de su víctima y eso él lo va a tomar como un trofeo y se lo lleva para resguardarlo, ¿no? Y recordar qué fue lo que pasó en esos momentos y él empieza a sentir placer con este tipo de comportamiento. Bueno, la necesidad psicológica. Este comportamiento no son necesarios para la ejecución del delito, pero satisfacen alguna necesidad psicológica del delincuente. Como hace un momento les comentaba de Ted Bundy, por ejemplo, al cometer estos hechos a este tipo de mujeres, que las características eran casi iguales y al privarlas de la vida él sentía placer, ¿no? Bueno, pues también en este perfil psicológico se observan trastornos mentales, se evalúa si el delincuente tiene algún trastorno mental que puede influir en su comportamiento, también los rasgos de personalidad del delincuente como la falta de empatía, el narcisismo y la impulsividad. La motivación, ¿no? La motivación interna, donde se estudian las razones por qué lleva el delincuente a cometer el delito, como deseos, impulsos o necesidades, ¿no? Puede ser, por ejemplo, de venganza o incluso deseos sexuales o esos impulsos, ¿no? Que desea realizar. También la motivación externa. Se consideran que factores externos como presiones sociales, económicas o culturales pueden influir en el comportamiento del delincuente. Bueno, pues vamos a ver qué tipos de motivación de un delincuente serial podría tener. Pues bueno, este tipo de motivación podría ser que pueda tener el poder y el control. Estos delincuentes obtienen satisfacción dominando y controlando a sus víctimas. Esta sensación de sentir poder sobre la vida y la muerte es un impulso significativo para ellos. También puede ser la lujuria, cometen crímenes sexuales para satisfacer sus deseos sexuales. La violencia y el asesinato están ligados con ese tipo de fantasías sexuales, ¿no? La emoción, ellos buscan tener adrenalina, sacar esa emoción que les provoca cometer el crimen. La caza y la captura de la víctima les proporciona un subidón de excitación tremenda, ¿no? También podría tener esa manera esa motivación de ganancia financiera, donde cometen crímenes principalmente por beneficios económicos, puede buscar robar a sus víctimas o heredar bienes también. Bueno, o también pueden pensar que ellos tienen una misión en la vida. ¿Cuántas personas no han cometido delitos por esta situación? Por una misión religiosa o por una motivación de creerse ellos dioses, creen que tienen una misión o que deben de eliminar a ciertos grupos de personas. Su motivación se basa en las creencias, en la ideología o también en la religión. Bueno, pues como ya les comentaba, el ejemplo de los asesinos seriales, sus motivaciones como Ted Bundy, él tenía la motivación del poder y del control.
Bundy manipulaba y encantaba a sus víctimas, aparte de que era un señor pues apuesto, o sea, él era como encantador, para luego ejercer un control absoluto sobre ellas. Jeffrey Dahmer, esa serie también incluso la pueden ver en Netflix. Su motivación era la lujuria, donde Dahmer cometía actos horribles con sus víctimas debido a sus deseos sexuales y las necesidades de poseerlas completamente. No sé si recuerden la historia, pero incluso este hombre buscaba a personas que sabían que no tenía quien iba a buscarlos, ¿no? O que realmente estaban muy solitarios. John Wayne Gacy, motivación, pues su lujuria y el poder. Gacy secuestraba, violaba y asesinaba a jóvenes derivando del placer tanto sexual como de control. Bueno, y así como ese tipo de asesinos seriales podemos encontrar muchos, ¿no? Aquí en México tenemos un asunto que le decíamos la mataviejitas, porque también tenía la motivación de matar a las viejitas, pero hace poco también me enteré que en España también tenían a su mataviejitas, también mataba a personas de la tercera edad. Bueno, este tipo de motivaciones y ejemplos muestran la complejidad detrás de los crímenes, de los asesinos seriales, donde múltiples factores pueden entrelazarse para formar la compulsión que los lleva a estos actos, ¿no? Vamos a analizar, vamos a hacer ese análisis de patrones, o sea, también se tiene que analizar los casos de la conexión de los casos. ¿Cómo vamos a buscar esta conexión? Bueno, se van a buscar similitudes entre diferentes casos para determinar si fueron cometidos o no por el mismo delincuente. Como ya les conté, por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, o sea, él buscaba que tuvieran las mismas, casi las mismas características de las mujeres, ¿no? La predicción de futuros crímenes, pues se utiliza los patrones identificados para prever y prevenir futuros crímenes, recordando que también derivado de ese estudio geológico que se hace, podemos ver en qué cuadrante se puede encontrar, en qué cuadrante se mueve este victimario, este sujeto activo y dónde podríamos localizarlo, ¿no? Las mismas evidencias nos van a ir llevando a, a dar con este tipo de delincuentes. Bueno, pues un asesino en serie que siempre deja una marca específica en sus víctimas, se lleva un objeto personal como trofeo, como ya lo vimos. Estos comportamientos únicos forman parte de su firma y ayudan a los investigadores a conectar los casos y entender las motivaciones del delincuente. Bueno, pues el perfil psicológico, ¿cómo se saca? Bueno, pues este es un desarrollo de un perfil basado en rasgos de personalidad, trastornos mentales y posibles motivaciones criminales. Los asesinos en serie suelen compartir ciertos rasgos de personalidad y características psicológicas que los distinguen. Aquí, por ejemplo, vamos a ver unos, como sería la falta de empatía. eh, Permítanme. La falta de empatía, eh, el narcisismo, donde se tiene una visión inflada de sí mismos y una necesidad constante de admiración y atención. La manipulación, son expertos en manipular a las personas para obtener lo que desean. Pueden ser encantadores y persuasivos, así como Ted Bundy, ¿no? Pueden ser, pueden tener impulsividad, donde actúan sin pensar en las consecuencias, lo que puede llevarlos a cometer crímenes de manera espontánea. También tienen sadismo, disfrutan infligiendo dolor y sufrimiento a otros, y esto puede ser una fuente de placer para ellos. También pueden tener un aislamiento social, a menudo tienen dificultades para formar relaciones significativas y pueden vivir vidas solitarias. Eh, También ellos pueden tener una historia de abuso, donde muchos asesinos en serie han experimentado abuso físico, emocional o sexual en la infancia, lo que puede contribuir a a su comportamiento violento. Como aquí bien se menciona, tiene mucho que ver cómo fue su infancia, cómo fue su entorno, cómo fueron tratados por los padres, si hubo ausencia de los padres, si los padres eran golpeadores, si eran violentos. Este tipo de circunstancias hacen a que el victimario cometa este tipo de hechos. No se justifica el que cometan este tipo de delitos, pero obviamente sí se pueden entender. Por ejemplo, cuando un niño fue violado, de tal manera que fue, bueno,
que fue tanta la violencia sobre ese niño, obviamente él va a ser un violador a segunda potencia. Es por eso que es tan importante cuidar a los niños y cuidar su entorno social y cuidar su desarrollo físico y emocional de cada uno de los niños. Bueno, pues también ellos realizan fantasías violentas que son recurrentes sobre cometer actos violentos que pueden planear y ejecutar meticulosamente, ¿no? Estos rasgos no solo son exclusivos de asesinos en serie, pero su combinación y la intensidad con la que se presentan pueden ser indicativos de un comportamiento peligroso. Es importante recordar que no todos los individuos con estos rasgos se convierten en criminales y el contexto y las experiencias personales juegan un papel crucial en el desarrollo de un asesino en serie. Vamos a hacer ese análisis de patrones, pues cómo se van a poder hacer identificando patrones en los delincuentes como la ubicación, la hora del día, el tipo de víctimas. La interpretación de resultados es lo que realiza la generación del perfil basado en los datos. La interpretación de los resultados consiste en integrar toda esta información recolectada y procesada para crear un perfil detallado del criminal. Y este perfil debe ser lo suficientemente específico para ser útil, pero también flexible para adaptarse a una nueva información. ¿Cómo es la generación del perfil? Bueno, pues tiene las características demográficas, como ya lo vimos, la determinación de la edad, género, origen étnico y nivel socioeconómico. Las características psicológicas, en donde se pueden dar la identificación de rasgos de personalidad, posibles trastornos mentales y motivaciones del perpetrador. El modus operandi, la descripción del método utilizado por el criminal para cometer los delitos, y la firma de identificación de comportamientos únicos que el criminal realiza durante el crimen y que no son necesarios para su ejecución. Vamos a hablar ahora sí del asesino del zodiaco, ¿vale? Bueno, el asesino del zodiaco es uno de los asesinatos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Su serie de crímenes tuvo lugar en la bahía de San Francisco durante la década de 1960, es cuando se realiza la transición de Jack el Destripador. La identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio ya que nunca fue capturado. Bueno, las cartas del asesino del Zodíaco eran conocidas por el tono burlón y despectivo que hacía a la policía y los medios de comunicación. Si pueden ver la serie, se las recomiendo y se encuentra también en Netflix. A menudo incluían detalles sobre los crímenes que solo el asesino podría conocer, así como criptogramas que desafiaban a los lectores a descifrar su contenido. En una de las cartas más famosas del Zodiaco afirmaba que le gustaba matar porque era más divertido que cazar animales en el bosque y que las víctimas se convertirían en sus esclavos en él más allá. ¿Cómo era su modus operandi? Bueno, pues atacaba a parejas jóvenes en automóviles o en lugares apartados. Usaba pistolas y cuchillos y solía atacar al anochecer o en la noche. ¿Cómo era su firma del asesino del Zodiaco? Pues enviaba cartas criptográficas a los medios de comunicación y a la policía en la que se jactaba de sus crímenes y desafiaba a las autoridades a detenerlo. Algunas de estas cartas contenían criptogramas que aún no han sido descifrados. No sé si ustedes sepan qué son las cartas criptográficas. Bueno, este tipo de cartas criptográficas no lo utilizan con el vocabulario normal, sino que son basadas en claves. Es por eso que también aún hasta la fecha no han sido completamente descifradas. Las características psicológicas de este hombre, pues exhibía comportamientos narcisistas, disfruta del poder y manipulación y una fascinación con el simbolismo y los juegos mentales. Bueno, pues el impacto y la conclusión del caso del asesino del Zodíaco no solo dejó la marca indeleble en la criminología, sino que también capturó la imaginación del público y de los medios de comunicación. La elaboración de su perfil criminológico fue una de las herramientas claves en la investigación, aunque el misterio sigue aún sin resolverse, ¿no? Este asesino del Zodíaco, pues como vimos, envió varias cartas a periódicos locales, incluyendo criptogramas que él afirmaba revelaría su identidad.
Se le atribuye al menos 5 víctimas confirmadas, aunque él afirmó haber asesinado a más de 37 personas en sus cartas. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Ted Bundy. Vean, este asesino serial que no era de mal ver. Bueno, pues Bundy solía acercarse a sus víctimas en lugares públicos, fingiendo estar herido o necesitado de ayuda. Luego las secuestraba, las llevaba a lugares apartados y las violaba y las asesinaba. ¿Cómo era la firma? Pues mutilaba a sus víctimas post-mortem, o sea, después de la muerte, y en algunos casos conservaba partes del cuerpo como trofeos. Las características psicológicas de esta persona presentaba rasgos de personalidad antisocial, con una capacidad notable para manipular y engañar. Mostraba una falta total de remordimiento y una capacidad para despersonalizar a sus víctimas. ¿Cuál fue el impacto y la conclusión? Bueno, pues el perfil criminológico de Ted Bundy fue fundamental para su captura, sus patrones de comportamiento y las características de sus crímenes permitieron a las autoridades identificarlo y detenerlo. Bundy fue ejecutado en 1989, pero su caso sigue siendo un estudio crucial en la criminología. Conseguí un testimonio de Kathy Kleiner Rubin. Ella fue una de sus víctimas. Cuando fue su víctima tenía 20 años, cuando Ted Bundy irrumpió en su habitación en la Universidad Estatal de Florida, y Bundy golpeó a Kathy tan fuerte que le rompió la mandíbula en 3 partes y le destrozó el mentón. Afortunadamente, Kathy y su compañera del cuarto lograron sobrevivir porque Bundy se asustó al escuchar ruidos y huyó del lugar. Kathy testificó en el juicio contra Bundy y más tarde escribió un libro sobre su experiencia titulado Una luz en la oscuridad, sobreviviendo más que a Ted Bundy. Bueno, ¿cuáles son las prácticas del perfil criminológico? Pues ayuda en la investigación criminal, como los perfiles en la resolución, ayudan en la resolución de casos, ¿no? Como ya vimos, el perfil criminológico es una herramienta valiosa en la investigación criminal por varias razones. Bueno, ayuda a que las autoridades a identificar y a capturar a los perpetradores de los delitos mediante la creación de perfiles detallados basado en los análisis de patrones de comportamiento, características psicológicas y evidencia física. Los beneficios de la investigación criminal, pues, ayuda a la reducción de sospechosos. O sea, entre más documentado esté este perfil criminológico, obviamente se van desechando a posibles perpetradores y se va quedando con el que realmente cometió el hecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un robo con un modus operandi específico como el uso de un tipo particular de herramienta, el perfil puede sugerir que el perpetrador tiene un conocimiento técnico específico en lo que limita la búsqueda a individuos con estas habilidades, ¿no? La orientación de la investigación, donde los perfiles proporcionan una dirección más concreta para los investigadores, era como yo les comentaba hace un momento. Se observa la geolocalización en donde se va desenvolviendo estos perpetradores. Es así como pueden dar con esta persona. Un perfil bien elaborado puede evitar que los investigadores sigan pistas falsas o sospechosas o incorrectas. Si el perfil sugiere que el criminal es probablemente un solitario, los investigadores pueden descartar a sospechosos que estén fuertemente involucrados en actividades sociales. Nos ayuda también a la identificación de patrones, por lo que los perfiles pueden identificar patrones de comportamiento que sugieren la posibilidad de crímenes futuros. Por ejemplo, si un perfil indica que un criminal tiene una alta probabilidad de reincidencia, las autoridades pueden monitorear más a esta persona para evitar a que siga cometiendo este tipo de hechos, ¿no? También se puede dar una intervención temprana en donde los perfiles pueden ayudar a identificar individuos en riesgo de cometer delitos antes de que actúen, permitiendo estas intervenciones tempranas. La identificación de riesgos, donde se pueden identificar individuos que muestran comportamiento preocupante como agresividad, aislamiento social o fantasías violentas. Estos perfiles se basan en datos recopilados de estudios psicológicos, antecedentes, familiares y comportamientos observados. Las características y comportamientos de riesgo. Bueno,
Hay que observar la historia de violencia, en donde los antecedentes de violencia física, emocional o sexual pueden ser indicativos de un riesgo mayor. Es por eso que también cuando los niños, por ejemplo, son violados o que han sufrido violencia familiar, es por eso cuando también se les puede ayudar a tener estos eh, estudios psicológicos y los llevan a terapias psicológicas para evitar que estos niños puedan ser futuros delincuentes y que puedan volver a repetir este tipo de patrones, ¿no? Problemas de salud mental en donde también basados en los trastornos como la esquizofrenia, como el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno límite de la personalidad pueden aumentar el riesgo de comportamientos delictivos. También los desórdenes de ansiedad y depresión severa sin tratamiento adecuado. También cuando una persona tiene aislamiento social, son personas con pocas conexiones sociales o que viven en un aislamiento y pueden ser más propensas a desarrollar comportamientos preocupantes. La falta de relaciones significativas pueden contribuir a la alineación y a la ira. Las fantasías y las obsesiones, en donde las fantasías son recurrentes, sobre todo a la violencia, el control o el poder pueden ser señales de riesgo. Las obsesiones con armas, en donde asesinos seriales o actos violentos. Cuando una persona, por ejemplo, también le gusta mucho, eh, bueno, espero no estar dentro de esos, ¿verdad? Pero bueno, cuando también les llama mucho la atención casos de delincuentes seriales que hasta compran revistas y hacen recortes y se hacen como fanáticos de este tipo de personas, pues también pueden tender a realizar este tipo de actos, ¿no? El desempeño académico y laboral, fracasos repetidos en la escuela o en el trabajo y falta de interés en el éxito personal, también. La historia del comportamiento disruptivo en el entorno escolar o laboral, también. Los antecedentes de abuso de sustancias, el uso recurrente de drogas o de alcohol, especialmente si están asociados con este tipo de comportamientos violentos. El abuso de sustancias pueden desinhibir a los individuos y aumentar el riesgo de los actos delictivos. Por ejemplo, ¿cuáles serían ejemplos de intervención temprana? Bueno, pues realizar programas de prevención en escuela, talleres y actividades diseñadas para identificar y apoyar a estudiantes con comportamientos preocupantes. Las terapias familiares, sesiones de terapia que involucren a la familia para abordar problemas de dinámica y comunicación que se puedan contribuir al comportamiento delictivo. La asistencia comunitaria, en donde se realizan iniciativas que ofrezcan el apoyo y los recursos al individuo en riesgo, como programas de empleo y actividades recreativas supervisadas. La clave es un enfoque multidisciplinario que combine la observación de estos factores con el apoyo adecuado y la intervención necesaria. De esta manera se puede trabajar para reducir el riesgo de comportamiento delictivo y promover el bienestar general, ¿no? Bueno, hay programas de rehabilitación, como es el apoyo psicológico, en donde se realizan terapias individuales y grupales para abordar problemas emocionales y mentales. Educación y capacitación, programas en que se enseñen habilidades sociales y laborales para ayudar a los individuos a integrarse en la sociedad de manera más positiva. La supervisión y el seguimiento, el monitoreo continuo para asegurar que este tipo de individuos estén progresando y no representen un riesgo. La reivindicación de un asesino serial. La posibilidad de que un asesino serial se reivindique ante la sociedad es un tema demasiado complejo y controvertido. Aquí hay algunos puntos a considerar, por ejemplo, los trastornos mentales. Muchos asesinos seriales tienen trastornos mentales graves que pueden ser difíciles de tratar. La terapia y el tratamiento puede ayudar, pero no siempre garantiza una rehabilitación completa. Las motivaciones profundas de un asesino serial como el poder, el control, la lujuria, son sus impulsos eh, más profundos que pueden ser difíciles de erradicar. La rehabilitación requiere un cambio significativo en la personalidad y los valores del individuo. Podemos encontrar casos de éxito en una rehabilitación de un asesino serial, aunque raros, pues se menciona que sí hay casos documentados de individuos
que han mostrado remordimiento y han trabajado para cambiar su comportamiento. Estos casos suelen involucrar un tratamiento intensivo y un fuerte apoyo comunitario. El riesgo para la sociedad, la seguridad pública es una prioridad y liberar a un asesino serial rehabilitado siempre conlleva un riesgo. Las decisiones sobre la liberación pueden basarse en las evaluaciones exhaustivas y continuas. La seguridad y el bienestar de la sociedad deben ser siempre prioridad. Por ejemplo, ¿cómo podríamos tener seguridad pública? Pues al comprender mejor los factores que reducen a la criminalidad, las políticas de seguridad pública pueden ser ajustadas para reducir el riesgo de delitos. Por ejemplo, las autoridades pueden aumentar la vigilancia en áreas donde identifican patrones de comportamiento delictivo según los perfiles, ¿no? Por ejemplo, se menciona aquí en México, en la Ciudad de México, que una de las alcaldías más problemáticas, pues es la Venustiano Carranza, la Gustavo Amadero. Ahí, por ejemplo, se podría reforzar con mayor seguridad policial, ¿no? Y este tipo nos pueden ayudar a realizar este, pues este tipo de circunstancias. No encontré ninguna estadística específica, para observar si en este caso la criminología ha podido ayudar a los seres a rehabilitarse, los que están dentro de las cárceles. Si lo llego a encontrar, les prometo que, o si llego a saber que alguien está realizando este tipo de estadísticas, les prometo que les voy a hablar de estas estadísticas y pueden tener una rehabilitación. Pero criminológicamente se menciona que un niño puede ser un delincuente en potencia porque él lo único que quiere, la motivación de un niño es el ser aceptado por los adultos, ¿no? Sin embargo, un niño ya pasando de los 12 años es como muy difícil que se pueda recuperar si no tiene una parte emocional que pueda ser su sustento y su guía. Y pues bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado esta conferencia, que a mí también me encanta la criminología, es una de las partes fundamentales de la investigación criminal. Y pues bueno, les invito a que sigan estudiando, a que se sigan preparando y pues es todo y espero les haya gustado. Que tengan muy bonito día. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de Seminario Internacional. El título general, Ciencias Forenses, Criminalística y la Inteligencia Artificial. Sesión virtual número 1, que tiene como título Técnicas de perfilación y la inteligencia artificial. Esta ponencia estuvo a cargo de la doctora Heidi Piedad Hernández Iñigo, el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Quedamos totalmente agradecidos a esta presentación. En horas posteriores, esta presentación estará en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Un agradecimiento a usted, doctora, a la distancia, un fuerte abrazo y continuemos con este trabajo que ya venimos realizando.